Muy buenos días para los estudiantes del grado séptimo. En la clase de hoy, pues vamos a continuar con nuestra segunda clase de religión. Entonces, para ello, hoy vamos a explicar a el filósofo y también santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué vamos a estudiar o explicar ese Santo Tomás? Porque como nuestro nivel de desempeño nos dice que nosotros debemos reconocer y diferenciar los postulados de San Agustín, los cuales explicamos en la clase pasada, y los de Santo Tomás para explicar la existencia de un Dios en el siglo XXI. Entonces, vamos a hablar un poco de la biografía de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es italiano, igual que San Agustín. Él nace en la ciudad de Aquino, al norte de Italia, cerca de la actual ciudad de Nápoles. Con Santo Tomás pasa algo muy particular, y es que Santo Tomás nace en una familia bastante adinerada, bastante rica. Se hablaba de que poseían una gran cantidad de tierras para la época, pero Santo Tomás tomó una decisión muy radical en su vida, que es irse a formarse como fraile dominicano. Acá tenemos que entender un poco esto del fraile dominicano. Los dominicanos son una de las corrientes de la Iglesia Católica en donde ellos se identifican con Jesucristo. ¿Por qué se identifican con Jesucristo? Entonces ellos hacen un voto de pobreza. ¿Que es un voto de pobreza? Que ellos se comprometen en que toda su vida no van a buscar ni la riqueza, ni el dinero, ni el poder, sino que todo se va a concentrar en vivir como vivió Jesús en la pobreza. Entonces los dominicanos dicen, mire, si Jesús, que es el Hijo de nuestro Dios, nuestro profeta, eh, creció, vivió en la pobreza, pues nosotros los católicos dominicanos vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes, o más bien, si los dominicanos están con el pueblo, con los pobres, ellos dicen pues que van a hacer lo que hizo Jesús. Es decir, intentan imitar o simular la vida de pobre que vivió Jesús. Él cuando se va a su formación como fraile dominico, termina siendo teólogo y termina pues siendo profesor de varias universidades en toda Europa. Santo Tomás siempre fue, digamos, muy cercano a la fe y a la religión católica, no como San Agustín, que se acuerdan que él era antes pagano y después de una vida de lujuria ahí sí se volvió católico. No, Santo Tomás sí ha tenido toda una vida desde pequeño pues con su formación y su fe católica. Entonces vamos a poder intentar entender lo que nos explica Santo Tomás. Entonces, para la época había una discusión entre lo que era la fe y la razón. Entonces los filósofos, la gente y la religión de la época, los católicos de la época empezaron a preguntarse, bueno, ¿en qué hay que creer? ¿En la fe o en la razón? Si ustedes recuerdan muy bien, San Agustín se concentraba en la fe. Él decía que todo se guiaba por obra de Dios, es decir, que nosotros éramos una creación a la imagen y la semejanza de Dios y que nosotros tendríamos que tener fe para eso. Pero entonces Santo Tomás de Aquino dice, eh, ¿por qué hay que poner a pelear a la fe y la razón? Vamos a intentar unir a las dos, a la fe y la razón, y vamos a ver entonces él cómo lo hace. Él dice, mire, eh, entre la fe y la razón, lo primero es la razón. ¿Por qué él dice eso? Porque él vamos a entender muy posteriormente en las siguientes diapositivas cómo él intenta explicar la existencia de Dios a través de la razón. Entonces, él dice que el hombre conoce o llega al conocimiento o a la razón, a la inteligencia a través de dos formas. Él dice que la primera forma es a través de los sentidos. Entonces, recuerden también cuando San Agustín hablaba de cuerpo y mente, el mundo real, el mundo material, el mundo de las ideas. Para Santo Tomás dice que el cuerpo son entonces todo lo de los sentidos, entonces todo lo que vemos, tocamos y eso. Y que gracias a esos sentidos, gracias a lo que uno ve, escucha, siente y piensa, se puede generar, digamos, un segundo
nivel de conocimiento, que es la inteligencia. Entonces, nosotros absorbemos a través de los sentidos todos sus pensamientos y como somos seres inteligentes, entonces dice que el hombre puede abstraer las cosas, puede abstraer de las cosas sensibles su esencia y así llegar al mundo espiritual. Entonces, para que lo podamos entender más o menos es lo siguiente. Tenemos un cuerpo que tiene unos sentidos y dentro de ese cuerpo nosotros poseemos una inteligencia que le denominamos la razón. Entonces él dice, mire, si el hombre es tan inteligente que ha tenido la capacidad de abstraer la esencia, es decir, la idea de las cosas de lo material. Voy a poner digamos, un ejemplito para que lo tengamos más claro. Él dice que nuestra alma es nuestra inteligencia, es decir, que nosotros podemos comprender cómo dentro de un cuerpo puede habitar un alma. Y entonces dice, mire que la razón es la que nos puede llegar a, eh, a comprender la fe. Él dice, para poder tener fe hay que tener razón. Y entonces la razón es la que nos va a llevar a la fe. Él dice, la esencia no es lo mismo que la existencia. No es lo mismo su cuerpo que su alma. Su alma está dotada de inteligencia para él. Entonces él dice, mire, vamos a entender a Dios. Entonces él no, ya digamos, cambia un poco el discurso de la religión católica, cambia el discurso de San Agustín y dice, mire, la existencia de Dios, del mismo, es un conocimiento natural en el ser humano. El hombre puede llegar al conocimiento a través de la razón. Es decir, entonces él va a decir, mire, eh, Dios cuando nos creó, a todos nos dio la razón, que es decir, nuestra inteligencia. Esa razón y esa inteligencia es natural. Él dice, para mí todos los hombres son inteligentes, todos los hombres razonamos, todos los hombres pensamos. Quiere decir que Dios colocó el razonamiento en todas las cabecitas de los seres humanos del mundo. Y él dice, ahora yo voy a intentar demostrar que Dios existe a través de la razón. Y entonces el señor Santo Tomás va y dice, hay 5 formas para usted descubrir que la razón, o más bien de explicar cómo a través de la razón existe Dios. Entonces, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. La primera vía es la vía del movimiento. Entonces, él se basa en el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles, por allá antes del siglo primero, antes de Jesucristo, él dice, él propone una teoría y dice, mira, todo lo que se mueve es movido por algo. Y entonces ahí vamos a poner el famoso ejemplo de, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces Aristóteles dice, mira, primero hubo una gallina, pero esa gallina salió de un huevo. Pero ese huevo tuvo que salir de una gallina, pero esa gallina tuvo que salir de un huevo, y ese huevo de una gallina, y así viceversa infinitamente. Entonces, Santo Tomás dice, mire, eso no puede ser infinito, no puede ser infinito, algo o alguien haber iniciado ese movimiento. Entonces él dice, mire, Dios es el motor del mundo. Dios fue el que creó la primera gallina y cuando Dios creó la primera gallina, pues esta gallina dio un huevo y del huevo salió la otra gallina y así sucesivamente. Este es un pensamiento de la razón de Santo Tomás de Aquino. Dice, mire, todos los movimientos, él dice, explicación es Dios. Dios es el que se encarga de crear, digamos, todos esos movimientos. Ahorita les voy a dar un ejemplo para por si quedaron acá dudas. Listo. Entonces, en un segundo momento, Santo Tomás dice, bueno, ¿cómo yo puedo saber, digamos, que esos movimientos o que eso se transforma? Por mis sentidos. Entonces ya habíamos dicho que él como pensaba que la razón, para adquirir la razón la tenemos que hacer a través de los sentidos. Él dice, eh, todo lo que se mueve lo podemos comprobar a través de los sentidos. Entonces él pone un ejemplo y dice, mire, cuando usted ve el mismo ejemplo del pollito y la gallina, usted siempre va a observar que del huevo va a salir un pollito chiquito. Ese pollito chiquito después va a crecer y después se va a convertir, digamos, en un gallo o en una gallina grande. Quiere decir que para él el mundo es cambiante. Si ve que a esto se refiere con el movimiento,
todo gira con un movimiento. Y él dice entonces, es que lo que podemos hacer entonces que a través de nuestros sentidos nosotros vamos a entender ese movimiento. Entonces dice, mire, Dios planea el movimiento de todas las cosas sobre la vida y nosotros a través de los sentidos es que los vamos a poder comprender. Entonces ahí ya van, digamos, una secuencia de un segundo paso. Y él dice entonces, bueno, él dice, mire, las casualidades no existen. Entonces él dice las casualidades, casualidades. Entonces él dice, existen en las causalidades. Es decir, algo pasa porque, más bien, una cosa se mueve porque otra cosa lo mueve, más o menos así. Una causa, o sea, una causa es causa de otra cosa. Entonces él pone, digamos, el ejemplo del padre y el hijo. Eh, es decir, si existe el hijo, es porque en algún momento existió un padre. Y si ese padre existió, es porque en algún momento existió un abuelo. Entonces, basados en esa lógica, dice, mire, en algún momento Dios tuvo que haber iniciado esas causas. Entonces él dice, ¿cuál es la causa de nuestra existencia? Entonces él, digamos, nos pone un ejemplo, nos dice, eh, ¿qué pasaría si mi mamá y mi papá nunca se hubieran conocido? Pues yo no existiría. Quiere decir que yo dependo de las causalidades de la vida. Entonces él empieza a analizar, a decir, mire, esas causalidades de quién provienen, pues provienen de Dios. Entonces él dice que Dios puede tener, digamos, un plan para nosotros en el cual nos destinaba a conocernos, digamos, a conocer a mi mamá y a mi papá, y cuando ellos se conocieron, pues, digamos, se produjo la causa y yo nací. Entonces, vea que ya vamos tres elementos que nos dice. Él dice que todo tiene un movimiento y que esos movimientos los inicia Dios, que nosotros nos podemos dar cuenta de esos movimientos a través de los sentidos y que no las cosas en la vida no son casualidades, sino son causalidades. Es decir, todo pasa por algo. Eso son los planes de Dios más o menos, digamos, para traducirlo en palabras ordinarias. Y listo. Y él dice, mire, le voy a demostrar que pues Dios puede ser el creador del mundo. Y él pone un ejemplo y dice, mire, un pájaro puede volar sin necesidad de leer